Hoy, nuestra segunda parte, busque Lucas capítulo 11, versículo 44. Lucas 11, 44. Nos toca estudiarlo, verlo bien, del 45 al 54. Hermanos, hoy el segundo tema, los cerrojos de la puerta del reino, los cerrojos que cierran la puerta del reino. La palabra de Dios nunca nos deja cosas sin resolver. Si Jesús dedicó tiempo a denunciar los cerrojos que cierran la puerta del reino a la gente, es porque cada uno de ellos representa un peligro real y presente para la iglesia. En la primera parte vimos cómo el legalismo y la hipocresía histórica pueden alejar a las personas de la gracia. Pero el mensaje de Cristo no termina ahí. Hoy, con la misma seriedad y fidelidad del texto, vamos a examinar los siguientes dos cerrojos, porque si lo ignoramos sería ignorar la advertencia del Señor. Y para eso abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 11, versículo 45, y permitamos que la verdad nos confronte y nos transforme. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios. Padre, esta mañana aquí está tu pueblo. Hemos venido porque tú nos llamaste, nos eligiste. Y hoy es un día para adorarte. Te pido, Dios, que trabajes en nuestro corazón rebelde. Nuestro corazón hoy de todos tiene hambre de ti. Ayúdanos a obedecer lo que tú tienes para nosotros. A poder entender lo que el fariseísmo nos puede afectar, y si hay algún fariseo dentro de nosotros, pueda ver su condición en este pasaje y pueda arrepentirse de sus pecados y ser salvo. Y también un creyente que vive por apariencias, pero vive una vida simplemente de domingo y se olvida de lo demás durante la semana. Ayúdanos a que esto nos rete este día. Lléname tu Santo Espíritu y ayúdame a exponer el texto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de avanzar al punto 3, 4, detengámonos un momento en los dos primeros cerrojos, brevemente, que encierren la puerta al reino de Dios para cualquier persona que entre ahí. No heredará la vida eterna. Pero antes quiero explicar, para el que no le quedó claro la semana pasada, ¿qué es el cerrojo del reino? Los cerrojos del reino, Yavín, como le llaman algunos en sus países, los cerrojos son actitudes, sistemas religiosos que impiden que las personas entren en el reino de Dios. En vez de abrir el camino hacia la gracia y la salvación, lo cierran. Son obstáculos espirituales que pueden estar presentes en cualquier iglesia y, lo peor aún, en cualquier corazón. En el cerrojo número 1 hablamos del cerrojo del legalismo, versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, los que tienen las escrituras, le dijo: maestro, cuando dices esto a los fariseos que no limpian lo de adentro, solo lo de afuera les importa, eso también nos afrenta a nosotros. Versículo 46. Y el Señor le responde: ay de vosotros, con el cuarto ay de vosotros también, intérpretes, doctores de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no puede llevar el peso, nadie lo puede cumplir, pero vosotros ni aun con un dedo rociáis para ayudarlos. Aquí Jesús está denunciando a los líderes religiosos, porque ellos imponían muchas reglas y tradiciones no bíblicas, y es más, eran contra la Biblia, sobre la gente.
haciéndoles la vida espiritual pesada, difícil. Ellos exigían obediencia, pero no ayudaban, no mostraban compasión. Le predicaban a otros del evangelismo, pero ellos no ganan a nadie nunca. Ellos le predican a otros, pero ellos no hacen frutos. Ellos le predican a otros, pero ellos no viven por amor ni se preocupan por los demás. El legalismo pone cargas en las personas en vez de ofrecer gracia. Y hace que la religión más bien sea un obstáculo en vez de ser una bendición. Como maestros que ponen mochilas pesadas a los niños, pero no les ayudan a llevarlas. Ese es el cerrojo del legalismo. Definamos qué es religión. La religión, en su definición, es el intento humano de alcanzar a Dios por medios propios. Esa es religión. No es que Dios viene para llevarme al cielo. No, yo trato de ir al cielo por mi forma. Eso se llama religión. Por eso nosotros no somos religiosos. La religión, ¿cuáles son los medios propios? Usan rituales, usan obras, hay que hacer tradiciones. Solo esta iglesia salva. Le da más poder a un nombre, un apellido que a Cristo. Eso es una religión. Cristo es el que salva, no una iglesia. Le dan preocupación a la moralidad externa. Ese es el religioso. Es el sistema del hombre. El hombre inventa esta religión para justificarse sin gracia. No ocupo a Cristo. O Cristo más, algo más. Es el sistema del hombre para justificarse sin gracia. Y la base bíblica para reconocer a un religioso lo observamos en Mateo 15, del 8 al 9. De mis labios te honran. Gloria a Dios, bendito tu nombre. De labios más su corazón está lejos. ¿Y cuál es la razón de estar lejos ellos? Por doctrinas y mandamientos de hombres. Siguen esto. Siguen otros libros. No solo otros libros. Dicen que es la palabra de Dios, pero tiene más valor una profecía de alguien hablando que lo que dice aquí. De labios me honran, pero su corazón, que ese es el punto, siguen doctrinas de mandamientos de hombre. Y ese es el problema. Es que aquí no estamos hablando de cualquier persona. Se dice que de Dios, vea la frase como hacían los judíos, que de Dios le dio la ley a Moisés, de Moisés la recibió. Moisés se la dio y se la dio a Josué. Josué la recibió y se la dio a los sacerdotes. Los sacerdotes agarran la ley, gracias a ellos van y se la dan a los profetas reciben. Y dicen los profetas, ahora los profetas vienen y se lo dan a los escribas y a los intérpretes de la ley. Si usted tiene una copia de la Biblia ahí ahorita, es por estas personas que están aquí en este texto. Ellos la guardaron por fuera. Y eso le agradecemos a los judíos por este libro. Pero de qué nada sirve si no está aquí adentro. Pero si usted tiene este libro, es por estas personas que hoy están en el infierno. No olvide eso. Hablamos de religiones. ¿Por qué son religiones? Religiones que el hombre inventa como ir al cielo. Los católicos, ahí al frente, Cristo, mala misa, que está muy ocupado Jesús. Mejor voy a pedirle a la mamá que si me puede ayudar. Tengo que hacer rituales, tengo que hacer primera comunión, agregar rituales para ser salvo. Y no sé si voy a ser salvo, porque me muero y voy al purgatorio, al segundo nivel, y después paso al cielo. Ni siquiera usted sabe en esta vida si va a ir al cielo, no sabes. Y la Biblia dice que aquí usted define eso, muerto ya murió. Los mormones, hablamos de los testigos de Jehová, judíos y de Islam, hindúes, lo estudiamos los budistas, la cienciología y el pentecostalismo. Todos enseñan que la salvación es por obras y el hombre tiene que ganárselo. Hermanos, la religión es el enemigo más peligroso del evangelio, porque ofrece una forma de piedad muy linda, sin poder, sin nada, con una fachada que no hay transformación. Es externo.
El cristianismo no es una religión. Las religiones son sistemas humanos de obras para alcanzar a Dios. Dios, yo tengo un mejor plan. Muchas gracias. Gracias por morir por nosotros, por ir al cielo, por morir en esa cruz. Pero ya nosotros nos encargamos cómo vamos allá. Ese es el religioso. Ese es un religioso. El cristianismo es Dios alcanzando al hombre por gracia soberana. No es una escalera de esfuerzo, es una cruz de redención. Es un regalo, nada más lo recibes. En el punto 2, repasando, la hipocresía histórica, versículo 47. Ay de vosotros, ese ahí es juicio. En el infierno hay una sección especial para los falsos maestros. Por eso nos habla la escritura que hay uno, no se haga maestro, usted no vive una vida, primero, ejemplar. Segundo, estás enseñando algo que no es verdad. Porque ellos no lo viven. Ese es un falso maestro. Es alguien que enseña pero no lo vive. En cualquier ámbito. Y él les dice, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Por lo tanto, de este modo que sois testigos y consentidores, aprueban las acciones de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, pero vosotros edificad sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Versículo 50. Para que se demande de esta generación. 2 veces se repite. Porque no solo son ellos, esto no es una historia, esto no es algo histórico. Ay, mira cómo era el asunto. No, los escribas y fariseos están actuales. Este mensaje fue dado para la iglesia. Esta generación, ¿por qué? Porque ellos solo tenían, hasta Zacarías de los mártires lo conocían bien, que murió en el templo. Desde Abel lo conocían bien. Ellos se les juzga por eso. A nosotros, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21. Todo, hasta el último amén. La última palabra de la Biblia. Nosotros tenemos mayor responsabilidad. Ese es el problema. Por eso dice el versículo 51, desde la sangre de Abel, que lo mató Caín porque se enojó, que él guardó el mandamiento de dar el diezmo a Dios, lo mató. Porque se enojó que guardara el mandamiento, Caín lo mató por esa razón, hasta la sangre de Zacarías por predicar contra el rey la verdad, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada por segunda vez esta generación. Nadie es inocente. Jesús señaló que los líderes religiosos honraban a los profetas del pasado. ¡Oh, qué hermoso! Gamaliel, Abraham, Isaac, qué gran profeta ser como Isaías. Construían monumentos, pero no obedecían la verdad. La verdadera fe, y escúcheme, y lo vuelvo a repetir. La verdadera fe no es solo respetar tradiciones o figuras históricas, famosos predicadores, impresionantes expositores de la Escritura, sino obedecer la palabra de Dios hoy. Admirar a los héroes de la Biblia, pero rechazar la verdad que dijeron es lo peor. Cuando Dios nos habla hoy, conocerlos, venerarlos, admirarlos, pero no vivir lo que ellos dicen, es una falsa fe. Y termina en condenación. Hace algunos años, en una pequeña ciudad, había una iglesia conocida por su estricta disciplina y su amor por la historia de la fe. Ahí estaban los héroes de la fe, grandes predicadores, Spurgeon, etc. Los domingos los líderes se aseguraban de que todos cumplieran cada regla al pie. Y en las paredes ellos colgaban retratos de esos héroes de la fe. David ahí tirando la piedra, pero sin embargo, un día llegó un visitante, un joven, que buscaba respuestas y esperanza, porque de eso es cuando la gente cruza esa puerta. Son gente que viene con problemas, con situaciones y andan buscando el propósito de la vida.
Y al entrar, él sintió el peso de las reglas y la admiración por el pasado, pero nadie le preguntó cómo estaba. Siempre se reunía la gente con sus propios amigos, amigas, su grupito. Nadie le ofreció ayuda a sus luchas. Al final del servicio, el joven se acercó a uno de los líderes, que era uno que tenía que ir a buscar para mostrarles ese amor. Porque el amor no se muestra en una plaquita, se muestra en las personas. ¿Hay algo más? Le dice el muchacho al líder. ¿Hay algo más en la fe que solo pueda cumplir reglas y recordar historias? Y el líder, sorprendido, no supo qué responder. Y en ese momento todos se dieron cuenta de que aunque habían hablado mucho sobre el legalismo y la hipocresía de honrar el pasado, aún quedaban cerrojos en el corazón que impedían que otros encontraran el verdadero acceso al reino, como la falta de amor. Dios guárdenos libres ser una iglesia como la de Apocalipsis que le dijo, sí, yo reconozco que ustedes doctrinalmente encontraron los falsos apóstoles, pero les falta una cosa: han perdido el primer amor. Esas iglesias ya no existen. Cuando una iglesia se vuelve así, los días quedan contados. Y así como este joven, muchos hoy se preguntan si hay algo más en la vida cristiana que solo reglas y recuerdos. Y Jesús en Lucas 11 no se detuvo en los primeros 2 cerrojos. Él sabía que había más obstáculos que podían cerrar la puerta del reino a alguien. Por eso hoy vamos a descubrir juntos los puntos 3 y 4, porque quizás ahí está la clave para abrir la verdad de nuestro corazón a la gracia y a la verdad de Dios. Punto número 3, el cerrojo de la falsa enseñanza, que es el versículo 52. Dice así: otro juicio hay es que esta persona sufrirá. Hay un juicio para ellos, hay una sección en el infierno especialmente para ellos. Recuerde que Dios no fue grosero con la gente, Él fue grosero con los líderes. Hay de vosotros intérpretes, los expositores de la ley, los que la recibieron de los profetas. Este es el tercer ay de juicio profético en contra de los intérpretes de la ley y los fariseos y todo falso maestro del mundo actual. Dice el versículo 52, la parte B: porque habéis quitado la llave. ¿Ah? ¿La llave? ¿A qué le suena la llave? ¿Para qué sirven las llaves? ¿Okay? Entonces el Señor usa aquí llaves, en griego kleis, como una metáfora poderosa que representa acceso, representa autoridad. ¿Por qué? Porque algunas ciudades, como la de nosotros en Raleigh, le dan a algunas personas distinguidas la llave de la ciudad. Recibir la llave de la ciudad es un honor simbólico, porque representa confianza, respeto, una gratitud por parte de toda la comunidad hacia una persona especial. La llave en este contexto también significa que la persona tiene acceso a revelación. Nuevamente, hay de vosotros intérprete de la ley, porque habéis quitado, ojo esa palabra, ellos saben lo que están haciendo. Habéis quitado, y este verbo implica una acción al propio de remover o impedir que alguien obtenga. ¿Qué cosa? La llave de la ciencia. Y cuando habla el texto, la llave de la ciencia, ese término griego de ciencia, aquí se refiere a un conocimiento revelado de Dios que está claro. No ocupamos ser del Islam para hablarle a Dios en árabe. No, Dios ya nos ha hablado, nos ha revelado y hasta en español. Y cuando habla del conocimiento revelado de Dios, esa llave de conocimiento está hablando de la revelación, de salvación y verdad espiritual. Ahí está claro. Purgatorio, no está ni siquiera esa palabra en la Escritura. Ellos
los falsos maestros, los apóstatas de Israel, como los apóstatas de hoy día, el Señor les dijo, parte C, vosotros mismos, y ese es el punto, no entrasteis, y a los que entraban, se lo impediste. Y ojo el peligro. Hay gente que está cerca, pero no entra. Como Judas, besan el cachete, la puerta al cielo, pero no entraron. ¿De qué sirve? No entras. Aquí en griego la estructura tiene una doble culpa. ¿Por qué? Porque no entraron ellos y además bloquearon a los que sí querían entrar. Por eso es muy importante delante cuál maestro usted se pone a escuchar las escrituras. Porque ellos captan las almas y se los llevan al infierno. Los intérpretes de la ley eran expertos en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia. Eran los encargados de enseñar y aplicar la ley de Moisés. Y además agréguele que en los tiempos de Jesús muchos habían reemplazado la revelación divina con tradiciones humanas, agregándole cosas extras. Dice, advirtiendo el Señor en Marcos 7:8, porque dejando, y esa palabra es desechando el mandamiento de Dios. Hermano, es que solo hay que estudiar un libro. Solo es un libro que tenemos que leer. Uno nada más. Desechan, lo hacen a un lado. No, Dios, gracias, nosotros tenemos algo mejor. Os aferráis a las tradiciones de hombres. Preferís estar usando velo, camisa blanca de pureza, tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Haces de todo para verte puro por fuera, pero por dentro no te has convertido. Y Dios denuncia a quienes sustituyen su palabra por un Jesús guindando aquí. Dios denuncia a aquellos que sustituyen su palabra por mandar reglas humanas. Algo Dios que nos ha mandado. En lugar de someterse a la autoridad divina, porque esto es lo único que ocupamos. Por eso muchas iglesias falsas se cerraron en la pandemia, porque ellas dependían del concierto de música que tenían. Pero cuando se cerró la música de 1:30 y 15 minutos de predicación, se tuvieron que cerrar. Porque esto es lo único, el baluarte que sostiene una iglesia, que es la palabra de Dios. Como decía el predicador Charles Spurgeon, aquí está la central del poder de esta iglesia. Frase que tengo en mi Biblia, para no olvidarla. No está en mi habilidad, no está en mi gracia, está en el poder de Dios. En lugar de someterse a la autoridad, las escrituras elevan normas externas, rituales, costumbres, prácticas superficiales, como si fueran mandamientos de Dios. Se obsesionan con lo externo, como lavamientos ceremoniales, mientras ignoran lo esencial: amar a Dios, practicar la justicia, vivir en obediencia genuina. Y lejos de guiar a otros hacia la verdad, oscurecen el camino al cielo con legalismo y distorsión. En vez de abrir la puerta al reino, lo cierran con cargas que Dios nunca puso. Y esto no es un problema del pasado. Aún hoy muchos imponen reglas que no están en la Escritura para verme más santo. Sustituyen la gracia por el peso de la tradición. Enseñar que el uso de maquillaje, que el pantalón es del diablo, usar joyas y ciertos peinados constituye pecado, es añadir mandamientos humanos a la palabra de Dios. Afirmar que buscar ayuda médica es señal de incredulidad, es negar la provisión común de la gracia que Dios ha dado. Pablo no andaba con un médico. ¿No?
Imponer el diezmo como un requisito para salvación, como me contaba una vez un hermano aquí, que la iglesia decía, el pastor se paraba, el que no diezma, y la gente se va al infierno. Así. Un hermano aquí me contó, ¿verdad? ¿Se acuerda, hermano? ¿Te acuerdas, Beto? Ah, bueno. No. Imponer el diezmo como requisito para salvación o bendición contradice el evangelio de la gracia. El dar debe ser, como Jesús lo enseña, una expresión de demostración quién es el Señor, no como una moneda de cambio espiritual. Algunos incluso enseñan que las mujeres deben usar velo para ser aceptadas por Dios. Pero las escrituras son claras. La santidad no comienza en la apariencia externa, sino en una transformación interna del corazón. Y cuando la tradición reemplaza la verdad, la puerta del infierno se le ha abierto a usted delante suyo. La religión se convierte en una prisión. Y el problema no es el celo, sino el fundamento. El legalismo moderno no es menos peligroso que el fariseísmo antiguo. Porque enseñar normas externas como si fueran mandamientos divinos es una forma de robarle al evangelio su poder transformador. Cristo no vino para reformar costumbres humanas, sino para redimir corazones. Y la santidad no se mide por la apariencia, sino por la obediencia interna a la palabra de Dios. Y cuando líderes religiosos imponen cargas que Dios no ha puesto, se convierten en obstáculos, no en pastores. Porque el verdadero ministerio es guiar el pueblo hacia la libertad en Cristo, no hacia la esclavitud de las tradiciones. Reglas de hombre para alcanzar la salvación. Paul Washer decía que el mayor peligro en la iglesia no es el mundo, sino una religión sin poder, llena de reglas que Dios nunca dio. Pablo en Romanos 10 describe a personas sinceras, porque si usted les habla, ellos son sinceros, caminando hacia la virgencita, ellos son sinceros, pero equivocadas, cuyo fervor religioso no está fundamentado en la Biblia. ¿Dónde está eso de pastoras? Si lo reclamé, si la Biblia enseña 1 Timoteo y Tito que es un hombre. Pablo decía, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la escritura. Porque Caín quería mostrarle su amor como él quería. No es como tú quieras, ya estableció cómo. Tienen celo de Dios, pero no conforme a lo que dice la Biblia. Porque ignorando cómo ser salvo, en lo ya escrito, procuran ellos establecer su propio camino, religión. Yo tengo mejor camino. Y si alguien se pregunta por qué tantos rechazan el evangelio verdadero, pastor, porque Pablo nos da la misma respuesta en 2 Corintios 4:3, porque el evangelio está velado, aunque ellos tienen vista física, no tienen vista espiritual, y él dice que el evangelio está velado para los que se pierden. Hay un grupo que se va a perder, que van camino al infierno, que el otro mes, el 31, están brincando, ¡hey, año nuevo! Y están van a estar un año más cerca del infierno. Porque el evangelio para ellos se pierden, están cegados por el mismo Satanás. Él los tiene cegados. Diviértase, disfrute la vida, gástese el dinero, vaya, busque mujeres, busque hombres, disfrute la vida. Él los ciega. Y van a terminar. Decir que hay un grupo para los que se pierden. Hay que temer a ese grupo. ¿Quién está metido ahí? Porque hay un grupo que Dios dice que se va a perder. No somos como la secta, religión de los testigos de Jehová que niegan el infierno. No, sí existe. Jesús fue el que más habló del infierno que del cielo. Nuevamente, versículo 52. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave del conocimiento bíblico. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, se los impedisteis. Cuando los líderes religiosos
distorsionan este libro, no solo se extravían ellos mismos, sino que arrastran a otros al error. Ese es el trabajo de los demonios. Como dijo Pablo, doctrinas de demonios. Ellos no van a decir bienvenidos a la iglesia de Satanás. Al contrario, Pablo dice en Gálatas que ellos se visten como ángel de luz. ¿Cómo los podemos reconocer? Porque escrito está. Escrito está. Hoy, esto ocurre, que arrastran a otros al error. Esto ocurre hoy cuando se predica un evangelio sin arrepentimiento, sin cruz, sin santidad. Cada uno vive como le da la gana. Una advertencia para todos: no hay neutralidad en la enseñanza. O se abre la puerta al reino o se cierra. Como pastores, como maestros, como padres, debemos ser fieles, guardianes, atalayas de este libro, de la palabra de Dios, clara, expositiva, centrada en Cristo. Cuando los líderes religiosos distorsionan la verdad, no solo le cierran la puerta a la gente que está sentada, sino que también provocan una reacción inevitable, hostilidad contra quien la proclama. Ahí está sentada en la silla, brava o bravo, porque la falsa enseñanza no vive sola, siempre está acompañada por una actitud de resistencia a la verdad. Y esa resistencia no es pasiva, es activa, y lo que viene es a mostrar, es agresiva y profundamente espiritual. ¿Por qué? Porque es activa, es agresiva. Y Jesús no solo denunció el error doctrinal que tiene, sino que también expuso el corazón endurecido que lo defiende. No todos los caminos van al cielo. Y ahora en los versículos finales veremos cómo los intérpretes de la ley pasan de ser falsos maestros a ser enemigos declarados de la verdad. Porque la confrontación con la palabra no lo llevó al arrepentimiento, sino al ataque. Y esto es el cuarto cerrojo, el cerrojo de la hostilidad. ¿Por qué? Versículo 53. Diciéndole él, Jesús, estas cosas, Jesús nunca se arrogó con nadie. Él no se preocupó, no comió nada al salir de ahí. Él no le da miedo enfrentar a las personas, a los familiares. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle, ojo, ya empezó la hostilidad, eso no aparecía, en gran manera, y a provocarle a que hablase muchas cosas. Necesito aclarar algo antes. Algunas versiones agregan un detalle. En las Biblias modernas, como en las Américas, agrega este detalle en el inicio: cuando salió de allí, los escribas y fariseos, y también, por ejemplo, la textual también agrega, en presencia de todo el pueblo, porque Jesús al salir ahí se reunió con las multitudes. La razón por la que algunas traducciones modernas incluyen la frase habiendo salido de ahí, ya ahí nos imaginamos para dónde nos fuimos. Esa comida no la dejaron ni enfriar. Habiendo salido de allí, la Reina Valera del 60 no lo tiene. Tiene que ver con las diferencias en manuscritos griegos utilizados por cada versión. La del 60 se basa en el Textus Receptus, mientras que muchas tradiciones modernas, como la Nueva Biblia de las Américas o la NBI, se apoyan en otros manuscritos antiguos. Pero ahora bien, aunque esta frase no está en la 60, el contexto implica claramente: Jesús había estado hablando dentro de la casa, y al terminar su discurso es natural de entender que salió de allí, después de esos flechazos y bombas. Así que no hay contradicción doctrinal ni pérdida de sentido, es simplemente una cuestión de variantes textuales menores que no afectan la integridad del mensaje. ¿Por qué? Porque lo importante es esto: el énfasis del pasaje no está en el momento exacto en que Jesús salió, ni en dónde, sino en la reacción hostil de los líderes religiosos ante la verdad que él proclamó. Y eso lamentablemente sigue ocurriendo hoy en día.
Explicado eso, versículo 53. Después de haber salido de la casa, mientras se alejaba de allí, Jesús comenzó a decir estas cosas a los escribas y a los fariseos. Aquí dos grupos se unen contra Jesús. Comenzaron a estrecharle, implica una presión intensa, casi violenta. Estaban furiosos, querían vengarse de él. Y como dice, ¿en qué forma? En gran manera. Y provocarle, sugiere, una táctica de confrontación verbal buscando que Jesús hablase de muchas cosas erróneas para atacarle que contradecían este libro. Versículo 54. Vea la acción que ya no era, ¿quiere pancito, quiere pita caliente? No. Ya el asunto se comenzó y ellos querían carne viva. Querían comer tortillas con carne asada de Jesús ahí. Dice el versículo 54, acechándole. Esta palabra en la cultura judía, por eso se lo digo, es exclusivo para el lenguaje de caza. Solo para cacería. Muestra que la intención de ellos era maliciosa. Era de atrapar a Jesús como preso. Por eso continúa diciendo, y procurando y tramando cazar, emboscar alguna palabra en el calor del momento que él pudiera usar incorrectamente, que saliera de su boca para acusarle. Los líderes religiosos ya no soportaban la luz de la verdad. En lugar de arrepentirse, se volvieron hostiles. Y esta es una constante en la historia bíblica. Los profetas fueron perseguidos. Cristo mismo fue crucificado por confrontar el pecado. Calvino decía que la verdad no siempre es bienvenida, especialmente cuando desmascara la hipocresía de los que se creen justos. Se enojan cuando se equivocan. Calvino entendía que la luz de la palabra provoca resistencia en los corazones endurecidos. ¿Estás entendiendo el punto del mensaje hasta ahora? ¿Estás entendiendo? Decía Spurgeon que la verdad es como un león. No necesitas defenderla, suéltala y se defenderá sola, pero no esperes que todos te amen. ¿Estás entendiendo? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque son 4 terrenos, 3 más te van a odiar. En 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir, todos. No, a mí no me atacan, pastor. Tal vez no estás tirando sal. Eres sal, pero no salas a nadie. Tal vez eres luz, pero vives en tinieblas. Estoy hablando de la gente que vive en el evangelio. Todos los que quieran vivir una vida de sumisión a Cristo vivirán persecución. Con razón en las bienaventuranzas, el maestro dijo, bienaventurados, dichosos sois cuando por mi causa, no porque usted caiga mal o sea un mal trabajador, no, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Ojo la cláusula, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La hostilidad hacia la verdad no ha desaparecido. Hoy se ve en la censura, en el desprecio por la santidad y la resistencia a la predicación expositiva. Los fariseos, mintepes, usaban tiras de color azul y blanco para recordarles los mandamientos. Ahí los andan los judíos, usted los ha visto, con sus cuerdas. Pero en los tiempos bíblicos estos usaban cuerdas más gruesas, más largas, para que vieran cuán santos son. Más le tiraban, a que algunos deberían echarle un poco más de tela, eso sí está bien, a las enaguas. Hablando de la predicación expositiva, un sello de nuestra iglesia, y Cristo era expositivo, explicaba las parábolas, los textos. Maestro, ¿qué quise decir con esto? Porque ustedes no vienen a oírme a mí, vienen a oír lo que el Señor quiso decirnos.
La predicación expositiva es un sello de nuestra iglesia. La razón por la que muchos hoy rechazan la predicación expositiva no es porque sea difícil de entender, sino porque es imposible de ignorar. La exposición fiel de la palabra de Dios confronta el pecado, desmantela el orgullo religioso y exige obediencia. Y eso incomoda. Por eso, en lugar de buscar alimento sólido, muchos prefieren un menú espiritual liviano. Mensajes motivacionales, frases positivas y sermones que nunca los haga sentir incómodos. Pero Cristo no llamó a predicadores para entretener a las cabras, sino para alimentar a las ovejas. Y alimentar a las ovejas requiere abrir la escritura, verso por verso, y dejar que Dios hable. La hostilidad hacia la verdad no ha desaparecido, solo se ha vuelto más sofisticada y con más luces y humo y modernismo. Hoy no critican al predicador, simplemente lo reemplazan por alguien que diga lo que quieren oír. Este punto 4, el cerrojo de la hostilidad, ha sido expuesto claramente. No todos los que escuchan la verdad la recibirán con gozo. Algunos responderán con oposición y hasta con ira. Nuestro llamado debe ser no temer la hostilidad. Debemos predicar con fidelidad, sabiendo que la oposición es parte de nuestro llamado profético, porque Dios lo profetizó. Hoy terminamos la serie sobre 4 cerrojos que convierten a los líderes religiosos en cerradores de puerta del reino. Además, nos advirtió de los peligros que todavía existen hoy en la vida espiritual. En el punto 1 vimos el cerrojo del legalismo, del 44 al 46. En el punto 2 vimos el cerrojo de la hipocresía histórica, del versículo 47 al 51. Vimos el cerrojo de la falsa enseñanza, versículo 52. Y en el punto 4, el cerrojo de la hostilidad, versículo 53 al 54. ¿Cuál es el significado expositivo de todos estos versículos? En resumen, Dios quería que entendiéramos que el liderazgo religioso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque distorsionan la verdad, no solo acarrea condenación a aquel que tuerza este libro, sino también a todos aquellos que están escuchándolos, aprendiendo, y eso hace que muchos no conozcan a Dios. Le invito a inclinar su cabeza y cerrar los ojos. Señor nuestro Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra viva y poderosa, que hoy ha expuesto con claridad los peligros de los cerrojos que cierran la puerta de tu reino. ¿Estamos advertidos? Estamos advertidos. ¿De cuál de los dos grupos estamos? Te pedimos, Señor, que examines nuestros corazones y nos libres del legalismo que pone cargas donde tú has dado gracia. Que nos libres de la hipocresía, de honrar el pasado, pero descuida la obediencia presente. Te pedimos que nos libres de la falsa enseñanza que distorsiona tu verdad, de no oír a falsos maestros que privan a otros del conocimiento salvador. Y de la hostilidad te oramos de aquellos que rechazan la luz
y que resisten la obra de tu Espíritu. Ayúdanos a ser atalayas, valientes. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que abre puertas, que proclama fielmente el Evangelio de Cristo, que vive en humildad y santidad, y que recibe con gozo la corrección de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos conceda discernimiento, fidelidad y valentía para permanecer firmes en la verdad, aun cuando enfrentamos oposición o incomprensión. Que cada uno de nosotros, como tu pueblo, sea el guardián de la llave del conocimiento, tu palabra. Y nunca pongamos obstáculo para aquellos que buscan entrar en tu reino. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, quien es la puerta, el camino, la verdad y la vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Amén.